Imaginen que bajo esas tierras se guardan los recuerdos, las vivencias y el devenir de toda una ciudad que a lo largo de los siglos ha acogido diferentes civilizaciones, desde la tartésica pasando por la romana o la islámica. Una urbe que generaba intercambios comerciales con otras culturas y que suponía el gran motor de la comarca. Un espacio que tenía definido su urbanismo, su necrópolis, sus barrios, su zona industrial y hasta posiblemente su puerto marítimo. Un núcleo del que existen referencias en diferentes escritos que indican la importancia que tenía en las distintas épocas y que hoy es esto, una loma de propiedad privada, de uso agrícola, lo que paradójicamente también ha permitido conservarla. Esto es Astaregia. Existen hipótesis y teorías de que Astaregia podría ser una de las principales ciudades de la época tartésica, lo que sin duda ha despertado a lo largo de un siglo el interés de historiadores, científicos y arqueólogos. La Asta tartésica tiene una categoría tan importante, documentada recientemente en trabajos de profesión y documentada en los trabajos de Esteve, que se encuentra entre los 4 o 5 núcleos tartésicos más importantes del Valle del Guadalquivir. O sea que si hubo alguna posible capitalidad de Tartesos, pudo estar evidentemente en Astaregia, eso sí lo vincula, pero no podemos buscar la capital y no podemos buscar los grandes templos, las columnas de oro, porque eso no se da en Tartesos. No por eso es menos importante, tiene una arquitectura ya urbanizada, que no son fondos de cabaña, no son aldeas, no son poblados, sino que es un urbanismo rectangular, con calles perfectamente trazadas y habitaciones que se unen, varias habitaciones para formar lo que son las viviendas, que es un sistema importado de Oriente a partir de los fenicios, y estamos hablando ya de un siglo VIII antes de Cristo. Y para situarnos un poquito es cuando está naciendo Roma, y casi en los orígenes, casi está ahí parejo lo que es el equivalente a nivel constructivo, lo que es Astaregia en esos momentos y lo que es Roma. Luego Roma evidentemente se desarrolla de otra manera, igual que se desarrolla todo el mundo clásico en torno a Grecia, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que buscar del Tartesos en Mesas de Asta, ¿no? Es un urbanismo que ya en el siglo VIII es de los más antiguos del extremo occidente, y es de los más antiguos porque Tartesos, o Asta en este caso, está justo enfrente de Cádiz. Y Cádiz es la ciudad fenicia más antigua del occidente, ¿no? O la ciudad más antigua del extremo occidente, fundada por los fenicios. Claro, los fenicios no vienen a hacer aquí encajes de bolillos o a vender, a quién le venden, a quién le compran. Ellos vienen buscando fundamentalmente la plata tartésica. Y el primer núcleo tartésico importante que se encuentran enfrente es Astaregia. Cuando llegan estos fenicios a Cádiz, fundan la ciudad o los distintos emplazamientos en torno a la bahía de Cádiz, el primer yacimiento, la primera urbe, vamos a llamarla, que se encuentran de gran importancia es Asta. Entonces, claro, los primeros contactos más poderosos que tienen con algo más fuerte, más importante, un yacimiento más grande, más habitado, es precisamente con este. Entonces, ahí radica mucho de la importancia que puede tener para el conocimiento de estos primeros contactos en ese periodo. De época romana, por ejemplo, lo que estamos viendo, hay una edilicia, una construcción de la ciudad en época de César, a principios de época de Augusto, que tiene que ser muy, muy importante, posiblemente coincidiendo con lo que se menciona por parte de César de Hispania, de Sevilla. Tiene que haber aquí un nuevo invento de la ciudad. Sorprendió mucho que apareciera una botella calizal, como la que se expone en el museo en el año 45, y también es muy sorprendente que buscando lo que estaba buscando don Manuel Esteve, se parase a recoger, recopilar, hacer planimetría de todos los muros, de todos los materiales islámicos. Eso en aquella época ya es algo verdaderamente importante. Sabemos también que en época visigoda estaba la ciudad en funcionamiento. Ese periodo de final del Imperio Romano, de la caída del Imperio Romano, hasta la llegada de los musulmanes, incluso hasta el siglo X, o sea, de la llegada de los musulmanes, hasta 200 o 300 años después, hay un desconocimiento enorme sobre la urbanística, sobre la edilicia, sobre cómo se desarrollaban las ciudades, sobre cómo se comunicaban unas con otras. Eso de vacíos de población que muchos historiadores, muchos arqueólogos a veces llegamos a decir
no es un vacío de población, es un vacío de conocimiento. Sobre el terreno se han realizado diferentes catas y actuaciones de las que se han extraído restos de finales del Neolítico, hasta elementos, sobre todo de cerámica, de la época tartésica, así como esculturas o capiteles de la era romana. Unas excavaciones que sobre todo protagoniza Manuel Esteve de Herrero poco antes de mediados del siglo XX. Mesas de Asta se conoce por los textos antiguos, se conoce porque de ahí proceden muchos restos que están en el museo por diversos motivos, desde muy antiguo incluso, desde antes del siglo XX, ¿no? El capitel que está a mis espaldas es de mediados del siglo XX, pero hay otros elementos que son de fines del XIX, incluso. Bueno, pues a partir de Esteve ya se comienza a conocer un poquito más, que no es solo la ciudad romana. Esteve ya incluso insinúa cuál es el límite de la zona amurallada y lo describe. Él en sus textos pone 60 aranzadas, que es el equivalente a 25 hectáreas hoy día. Y realmente cuando hoy día nos hemos podido trabajar con técnicas más modernas, con fotografía aérea, con mediciones sobre el terreno, realmente lo que es la ciudad amurallada, que estimamos todo porque va marcada por la topografía, pues tiene precisamente eso, esas 60 aranzadas que indicaba Esteve, aunque luego indicó en otras ocasiones 42 hectáreas para una ciudad, que era su máxima extensión, que también es un dato válido. El equivalente sería aproximadamente, aunque es un poquito menor, a lo que es el casco urbano de Jerez amurallado, o sea, la ciudad islámica del siglo XII o XIII, es más o menos igual, es un poquito más grande la islámica en Jerez, pero viene a coincidir con la ciudad romana de Astarregia. Desde entonces poco ha trascendido de lo que se ha venido haciendo en el yacimiento y aunque pudiera parecer que se ha quedado latente, nunca se ha dejado de trabajar en él, sobre todo por parte de los técnicos del Museo Arqueológico de Jerez. No hemos dejado de trabajar en ella, hemos hecho visitas periódicas, hemos estado siempre pendientes, siempre hemos tenido relación directa con la propiedad precisamente para controlar que no hubiera expolio. Eso evidentemente ni trasciende ni llega a ser un titular de la prensa ni de un informativo televisivo. Pero sin ese trabajo que hemos estado realizando desde el año 92, que ya ha llovido mucho, incluso con sequía, no se podía haber llegado a lo que hemos llegado ahora. Nosotros desde el museo, bueno, prácticamente desde los años 90 no se ha dejado de ir todos los años, prácticamente una vez al mes o 2 veces al mes, para ver el estado del yacimiento por si había alteraciones, si había que intervenir de algún modo urgente en un sentido u otro, y en contacto directo siempre con la propiedad, que hay que agradecerle su colaboración desde el primer momento, y con la propia Consejería de Cultura, que es la que tiene competencia sobre todos los yacimientos arqueológicos de Andalucía y especialmente sobre los bienes de interés cultural como en Mesas de Asta, ¿no? Después para nosotros es muy importante ser capaces de trasladar a la ciudadanía todo el trabajo que se ha hecho. Ahora repasaba un montón de artículos de prensa de, bueno, pues Mesas de Asta está dormida, se queda atrás, tal como hay una falta de conocimiento por parte del ciudadano de a pie de que en Mesas de Asta se ha seguido trabajando desde el museo, hay investigadores que han seguido trabajando en Mesas de Asta. De hecho, durante estos años han pisado Mesas de Asta diferentes investigadores, principalmente de la Universidad de Cádiz. En ese sentido, la UCA, desde el año 2016, protagoniza diferentes campañas de exploración sobre el yacimiento con técnicas no invasivas, pero muy eficientes, que gracias a las tecnologías más avanzadas han capturado una radiografía de lo que bajo esas tierras se conserva. Nuestro grupo se ha convertido en un grupo, digamos, de referencia a nivel nacional en este tipo de técnicas. Normalmente se habla de georradar, porque es lo que más se ha visto, pero nosotros estamos trabajando con otros muchos equipos de altas tecnologías, no solo el georradar, sino también pues, todo lo que tiene que ver con georreferenciar con precisión el yacimiento, obtener imágenes tridimensionales utilizando drones y todos los sensores que los drones llevan. Y ahora, recientemente, pues disponemos de nuevos equipos que también vamos a aplicar al estudio de mesa. Por ejemplo, escáner terrestre, LIDAR de alto alcance, que son capaces de escanear con alta precisión hasta 1 kilómetro a la redonda del punto en el que posiciona el equipo, que esos equipos lo tienen muy pocas personas, muy pocos grupos de investigación actualmente en España. O, por ejemplo, otros equipos que están llegando que son magnetómetros, que miden, digamos, otras respuestas del terreno que se complementa con la que da el georradar, de manera que nosotros, cada vez que utilizamos un equipo, obtenemos un tipo de señal o un tipo de registro
que entre unos y otros se van combinando y nos permite a nosotros hacer una interpretación cada vez más fina de lo que hay enterrado en mesas de acta. Cada vez más fina, y también tengo que decir que cada vez llegando a profundidades mayores, es decir, obteniendo más información estratigráfica de lo que los equipos que hasta ahora teníamos podían, que ya eran buenos, no que fueran malos, pero digamos que van saliendo equipos con más potencia y nosotros lo estamos adquiriendo, la universidad lo está adquiriendo y lo estamos aplicando a mesa. Por el momento, con los drones se ha identificado la totalidad del yacimiento y con el georradar se ha explorado el 40%, por lo que aún queda por trabajar sobre el 60% de Astaregia. Bueno, nosotros hemos descubierto bastantes elementos urbanísticos de la ciudad, de manera que ya el año pasado conseguimos identificar algunas de las calles principales, algunas de las, digamos, de los barrios principales de la ciudad, con lo que se llaman las ínsulas en el mundo romano, perfectamente definida, digamos, el barrio, perfectamente definidas las unidades de habitación o las casas que componen esos barrios. Estamos intentando localizar, tenemos varias hipótesis sobre dónde está el foro de la ciudad, porque claro, al no tener el 100% explorado no podemos decir con exactitud está aquí, o si tiene un foro o más de uno, que a veces las ciudades tienen más de uno o se suceden en el tiempo. Y hemos localizado elementos, digamos, monumentales de carácter público, puede ser un templo, puede ser algún tipo de elemento público de esa naturaleza, y también tenemos localizado otros elementos que se relacionan más con el abastecimiento, la distribución de agua de la ciudad o las cloacas, ese tipo de cosas. Ahora bien, el problema de Mesas es que no hay una ciudad, sino que hay varias ciudades superpuestas. Entonces, nosotros encontramos elementos que pueden ser de época, por ir a la época más reciente, de época islámica, pueden ser de época tardorromana, de época paleocristiana, o podemos tener elementos de la Roma imperial o de la Roma republicana. Cuanto más profundo, más difícil es llegar a esa información, porque claro, tiene capas encima de la ciudad y es más complicado. Entonces, llegar a las capas prehistóricas o protohistóricas es la parte más complicada de la investigación. Entonces, nosotros hemos decidido, primero, que tenemos que terminar la mesa completa, porque a lo mejor hay zonas donde se conserva, está más alta la fase de ocupación más antigua, ¿sabes? No siempre corresponde la posición de los restos con esa lógica que tenemos en mente, sino que puede ser que partes tartésicas estén más altas en alguna zona de la ciudad que en otras. Entonces tenemos que tener una metodología para intentar estudiar las distintas ciudades que hay ahí. Y eso es complicado porque eso es algo nuevo que no se hace en muchos sitios. Entonces nosotros, a la vez que exploramos, también estamos desarrollando metodología. Entonces decidimos aquí que lo más importante era identificar la ciudad romana republicana, porque los romanos tienen una estructura muy característica en ese momento, y si nosotros identificamos esa planta de la ciudad en ese momento, podemos saber que lo que está por encima es posterior y lo que está por debajo es más antiguo, es decir, es una especie de, digamos, de principio metodológico. Luego, cuando a veces uno oye que gente que se impacienta porque no llegamos a niveles más antiguos, porque no queremos o porque no sé qué, es que esto es complicado. Estamos haciendo investigación no invasiva, que es totalmente novedoso, no es la tradicional, no es abrir agujeros, porque al fin y al cabo la tradicional acaba destruyendo el yacimiento, y nosotros lo que hacemos no afecta para nada a la conservación del yacimiento. Y por otra parte, al ser muy innovador, pues la metodología la vamos nosotros desarrollando al mismo tiempo que la investigación. Por lo tanto, pedimos un poco de paciencia, porque en verdad trabajamos poco tiempo al año y es complicado, y desde luego nuestro objetivo es llegar hasta los niveles fundacionales de Astaregia, claro que sí. Nosotros como arqueólogos, y por lo que conocemos del yacimiento, la envergadura que tiene, que solamente he mencionado la ciudad, pero tiene, igual que Jerez tiene hoy día todos los puntos que debe tener una ciudad, pues tiene su cementerio, su necrópolis, igual de importante que la ciudad, tiene sus zonas de alfares de producción como polígonos industriales, tiene sus vías de acceso, su puerto fluvial marítimo que le permite conectar Astaregia con cualquier punto del mundo conocido por agua entonces. Eso es un elemento muy importante, porque en la antigüedad y hasta hace muy poco, prácticamente hasta la invención del ferrocarril, todas las mercancías, y de hecho hoy día las grandes mercancías se siguen moviendo por agua. O sea que eso le dio a Astaregia
el papel que tuvo al equivalente de hoy día a Jerez, ¿no? Un puerto marítimo que aún no se ha encontrado y que forma parte de los objetivos del trabajo del equipo de investigación de la UCA, que añade el hándicap del cambio de la topografía del terreno. ¿Por qué no se conoce el puerto de Asta? Porque la transformación que ha sufrido ese territorio es tan grande que primero hay que intentar hacer una restitución paisajística del territorio para saber dónde tenemos que buscar el puerto. Porque el puerto puede estar por Trebujena o puede estar pegado a la ciudad, puede tener más de un puerto, puede estar pegado a la marisma, puede estar pegado al río. Entonces nosotros también estamos trabajando en esa perspectiva de restitución ambiental del territorio para plantear hipótesis de búsqueda del puerto y aplicarle a ese puerto pues las técnicas no invasivas. Porque nosotros hemos descubierto, por ejemplo, el puerto púnico de la Martela en el puerto Santa María, al lado de Doña Blanca, que tiene 3 hectáreas, y hemos hallado el puerto completo con el georradar. Pero es que en Santa Pola, en Alicante, hemos encontrado el Portus Iliquitanus, que es un puerto romano imperial que se tiene que parecer mucho a lo que tenía Asta Regia en esa época, y también es un puerto de varias hectáreas. Luego, cuando se habla del puerto de Mesa, o del puerto de Asta, perdón, no se habla de un embarcadero, se habla de casi de otra ciudad. Se tiene que encontrar un yacimiento de una enorme superficie, más de 3, 4, 5 hectáreas, porque estamos hablando del puerto de una colonia romana que controla todo el tráfico por el Guadalquivir. Ese yacimiento, que sería otro yacimiento de una importancia similar al que pueda tener la propia ciudad, no se conoce. A lo mejor está enterrado bajo la marisma y no se ve, pero con las técnicas que nosotros tenemos lo vamos a encontrar. De hecho, el magnetómetro que ahora vamos a poner en funcionamiento, digamos que es un aparato de gran capacidad de exploración que uno puede meterlo en la marisma y hacer muchas hectáreas al día. Entonces ese tipo de trabajo lo vamos a abordar. Pero claro, es absurdo explorar toda la marisma. Primero hay que intentar tener una hipótesis de posibles lugares donde se ubican estos elementos y después ir buscándolo en esos lugares donde es más factible que se encuentre. La implicación de la Universidad de Cádiz en Asta Regia es total, lo que demuestra la apuesta que realiza por obtener fondos que destinan a la investigación de este yacimiento, creando además un equipo compuesto por unas 12 personas que se dedican a su estudio, además de ser parte de la propia formación universitaria. Hay que tener en cuenta que la universidad sigue investigando, pero la investigación que hace la universidad es con sus propios presupuestos. Es decir, que la investigación, bueno, hay por lo menos 10 investigadores que están en este proyecto. Cada vez que se va a hacer estudios a mesas de Asta, eso tiene un coste, y son varios días. Todas las campañas son varios días. Luego hay que tener instrumentación adecuada para poder hacer uso, o sea, tratar esas señales que se obtiene con el georradar. También hay que tener en cuenta una cosa, que todo el equipamiento que tenemos en el instituto, en el IBAURO, de georradar y de accesorios complementarios, todo esto se ha conseguido gracias a convocatorias competitivas que se han presentado proyectos y se han conseguido esos proyectos, y tenemos una instrumentación bastante moderna, muy actualizada y que además gracias a esas convocatorias de la Unión Europea. Para su divulgación y con el objetivo de poner en valor el yacimiento, se crea hace un año la Plataforma Ciudadana por Asta Regia, formada por profesionales, ciudadanos de a pie y colectivos. La plataforma se crea con el objetivo de que por fin se excaven en Asta, o sea, se descubra qué es lo que hay debajo de esa montaña, o mejor dicho, de esa loma, porque es una loma, qué hay dentro, ¿no? Nosotros, por textos, por tradición, se piensa que hay muchísimas cosas, pero claro, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que luego puede aparecer. Entonces la plataforma se inició por ese motivo, por el motivo de que se ponga en valor mesas de Asta. Y una de las ideas fundamentales es crear conciencia en Jerez a la gente que no la conoce de qué es lo que tenemos allí.
Por el momento, la plataforma tiene pensado organizar diferentes encuentros y conferencias para acercar la historia de Astaregia a la ciudadanía. El año pasado hicimos una jornada en donde estuvimos explicando que estuvimos hablando de arqueología, estuvimos hablando de Asta, estuvimos hablando de Tarteso. Este año queremos hacer otro ciclo de conferencias en donde la gente pueda ir, que por cierto la asistencia fue muy buena, ¿no? O sea que había interés por parte de la gente. Este año queremos, a ver si a fin de año ya nos permiten hacer reuniones más grandes, y entonces pues vamos a hacer estas conferencias. Son diversas las líneas de trabajo de investigación y divulgación que rodean a Astaregia, pero no ha sido hasta este mes de mayo cuando se ha realizado una apuesta firme y real para dar un paso adelante jurídico con respecto al yacimiento. En ese sentido, el Ayuntamiento de Jerez, en colaboración con la Universidad de Cádiz, ha creado un equipo multidisciplinar destinando los planes de empleo para la contratación de 5 personas que durante 6 meses participarán en la elaboración de un plan director o un plan especial de protección sobre mesas de asta. En la anterior legislatura nosotros teníamos el objetivo de sacar adelante un plan director como un primer paso decisivo, ¿no? Para ya efectivamente decir, bueno, qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a hacer en el futuro, o qué es lo que se puede hacer en el futuro. Y para eso pues era fundamental tener un documento donde se tenga consistencia la realidad del yacimiento y las posibilidades del mismo. El año pasado ya hicimos las gestiones, o sea, la legislatura pasada hicimos las gestiones para que ese plan director lo pudiéramos hacer con la Universidad de Cádiz. Pero a la par, como hemos tenido los planes de empleo, pues decidimos que era muy importante tener un grupo de personas de los planes de empleo escogidas estratégicamente para las necesidades de elaboración de este plan y dirigido también por la Universidad de Cádiz. Y bueno, ya es una realidad, están trabajando 5 personas en este estudio. Ahora en esta primera fase lo que estamos es recopilando todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de años y que todavía no se ha articulado en forma de ningún instrumento de protección, ni de plan director, ni de plan especial. Estamos todavía con la duda jurídica de cómo enfocar ese documento. Tenemos 2 figuras posibles, plan director, que es como la más frecuente y la que se ha salido en los medios, en fin, se ha hablado siempre de plan director, pero bueno, estamos en duda si sería la forma ideal un plan director o un plan especial de protección de la zona arqueológica. Esta es una figura que establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y es una figura también muy frecuente para la protección de este tipo de espacios, ¿no? Entonces, bueno, ahora más que en la definición del documento final, estamos en los trabajos previos, en la recopilación de toda esa bibliografía, de todos esos trabajos de investigación, de todo lo que hay hasta ahora y bueno, empezaremos a darle forma. Con el plan de empleo tenemos 6 meses de plazo. Indudablemente no podremos tener un documento terminado en tan corto plazo porque es un documento muy, muy complejo, pero bueno, sí supondrá un impulso importante y la aspiración es que continuemos trabajando pues con otros planes de empleo o reforzando el equipo del propio museo, de alguna manera pues que se establezca una continuidad en este trabajo que ahora arranca, ¿no? Esto suena como muy raro, muchos nombres de planificación, y realmente eso es un documento gestor, ¿no? O sea, no vamos a... En este momento quizás no se hable tanto de arqueología, sino figuras de ordenación, recogida y documentación. El plan director o el plan especial, de conformidad con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece las bases del día a día del yacimiento, no solo de las posibles investigaciones, de las posibles excavaciones o de los estudios que se hagan, sino cómo tiene que ser la conservación diaria, cómo tiene que ser la exposición, la divulgación de esos hallazgos que se produzcan en el futuro. Es decir, es como el documento que articula toda la vida del yacimiento arqueológico. Entonces, es un documento clave, porque es verdad, como comentas, que la consideración de la zona arqueológica como BIC establece una serie de obligaciones para la propiedad, porque el yacimiento es de propiedad privada, y una serie de obligaciones para la administración local como responsable de determinadas competencias en la protección del patrimonio, ¿no? Un documento cuyo trabajo va a estar coordinado por el catedrático Carmelo García Barroso. Por lo que me encargo es de coordinar
las dos partes que están ya participando en la elaboración de este plan director o plan estratégico, y con idea de que, bueno, pues el enfoque que da una parte, como puede ser la institución a través de el Museo Arqueológico, y la otra parte de la universidad, que son los investigadores que están trabajando de lleno con los estudios no invasivos ya del yacimiento, y es coordinar para que este plan director, pues bueno, se lleve a un buen ritmo y se incluyan todos los puntos interesantes y estratégicos, y también sin perder la visión de cuál es el objetivo final de este plan director, que es la puesta en valor del yacimiento de Astarregia, para lo cual, pues claro, hay una serie de estudios previos, análisis de la situación y planificación de actuaciones para poder finalmente decir, bueno, ¿y cómo vamos a poner en valor este yacimiento? Bueno, ¿qué pasos hay que dar? Y lógicamente, cuáles son las problemáticas que nos vamos a encontrar, que evidentemente las tenemos ya. Una vez ha echado a andar el procedimiento para desarrollar Astarregia dentro de un marco jurídico, es obligatorio su continuidad en el tiempo a través de una apuesta firme, tanto social como económica, por parte de todas las administraciones públicas. En ese sentido, el Ayuntamiento entiende que el yacimiento forma parte importante del patrimonio de la ciudad y que supone un pilar destacado dentro de la candidatura para la Capitalidad Europea de la Cultura. Yo creo que es un paso decisivo, ¿no?, que vamos a dar. Primero porque estamos convencidos del valor que tiene, ¿no?, y luego que hay que empezar ya en lo concreto, ir trazando una línea estratégica. Lo ideal sería que, y lo tenemos en mente, es realmente rescatar o tener la posibilidad de acceder a algún plan subvencionado de Europa, de la Comunidad Económica Europea. O sea, entonces para eso hay que poner, y para eso es fundamental también el plan estratégico, hay que ponerlo en valor. Y es un valor que nosotros también lo tenemos muy, muy marcado en la candidatura de Jerez como capital europea de la cultura, porque de los elementos fundamentales y principales que tenemos en nuestra ciudad, uno de ellos es al mismo nivel o quizás más el yacimiento de Misas de Asta, porque entendemos que puede ser un gran elemento dinamizador de la cultura y de la economía, ¿no? Mientras tanto, el objetivo común de todas las partes implicadas es la divulgación y la puesta en valor de Astarregia. Queremos que esta primera etapa pues culmine con algún tipo de muestra, de exposición, de jornada, que ayuden a la ciudadanía a conocer Mesas de Asta desde un punto de vista científico, riguroso y académico, podríamos decir, ¿no? Porque hay mucho interés en Mesa y eso es muy bueno, pero bueno, nuestra obligación como técnicos y como profesionales de la materia es traducir eso que puede ser gris, oscuro o poco comprensible a algo llano y que sea de interés, ¿no?, pero con rigor, ¿no? Ese es nuestro esfuerzo ahora. Lo que sí se descarta, al menos a corto y medio plazo, es que se empiece a excavar en Astarregia de forma tradicional, como estamos acostumbrados a ver en otros yacimientos. Lo importante ahora en este momento es que por fin, dentro de muchos años, llevamos hablando de Mesas de Asta, que hay que hacer, que esto y lo otro, pero claro, hay un día en un momento determinado había que decir, bueno, pero vamos a hacer algo concreto, porque pensar, todo el mundo sabe que pensar que mañana se va a poner allí, empezar las excavaciones, pues eso es prácticamente imposible, y como decía, no lo aconseja tampoco ningún técnico, porque bueno, si no hay suficiente, y aquello es tan inmenso que eso requiere de un presupuesto magno, ¿no?, porque aquello no es cualquier cosa. Entonces sería una imprudencia de hacer un ensayo en un sitio y decir, bueno, vamos a empezar por aquí, cuando eso es lo que puede ser contraproducente para el yacimiento y dar pie también, pues bueno, a las expoliaciones, etcétera, que eso no estaría nada bien, no sería prudente hacerlo desde el punto de vista técnico ni de cualquier otro, ¿no? Así, por lo que apuestan desde la universidad y la propia plataforma, es de manera más inmediata por un punto de información en el centro de la ciudad y por un centro de interpretación junto al yacimiento. Poder tener allí pues el yacimiento que sea visitable. Hay muchas fórmulas, no tiene por qué estar excavado todo. Gracias a estos estudios del georradar se pueden visualizar
qué es lo que hay abajo sin tener que excavar. De hecho, el objetivo final de este plan director es la creación del centro de interpretación. Un centro de interpretación que no hay que esperar a que se esté todo excavado, ¿no? O sea, la idea es que, por ejemplo, dentro de un año ya se puede, porque esto va a ser algo continuo. Es decir, no tenemos que esperar a que esté todo investigado. De lo que ya hay, se puede ya dar información y visualizarlas. Ese es el gran objetivo, que es la creación del centro de interpretación. Evidentemente eso tiene un coste, ¿eh? Entonces tenemos que ver a dónde acudir, a qué convocatorias de la Unión Europea, incluirlo en presupuestos de actividades culturales de la Junta de Andalucía, que el Ayuntamiento también de alguna forma pueda incluir en sus presupuestos pues lo que es a lo mejor la cuestión de infraestructura de edificios, etcétera. Pero paralelamente a esto tampoco hay que esperar que esté el centro de interpretación, sino que yo he programado que, y tampoco vamos a esperar que esté el plan director finalizado, sino que dentro de 3-4 meses incluso vamos a poner ya una especie de punto de información de Asta Regia, que la idea es ponerlo en el centro de Jerez, para que los visitantes, la población general y los visitantes que vengan, los turistas y tal, pues ya tengan información de lo que es Asta Regia. Y esa información, ese punto de información va a ser previo a ese centro de interpretación. Es decir, que nosotros no vamos a esperar a que el plan director esté finalizado, sino que paralelamente ya vamos a ir programando actividades. Esto es muy importante, lo del punto de información. Una de las cosas que la plataforma intenta es crear un punto de información en Jerez, aquí en la ciudad. Un punto de información en donde cualquier persona que llegue allí pues se informe de qué fue Asta, qué importancia tiene, etcétera, etcétera. Pero también nosotros queremos hacer un centro de interpretación allí en la barriada, para un centro de interpretación en donde las poquitas cosas que vayan apareciendo, con todo el material que se pueda tener, pues ir creando un buen ambiente, ¿no? O sea, un centro de interpretación donde tú te puedes ir a la barriada y aparte de irte a tomarte allí un ajo y tomarte allí un mosto, pues también te pueda pasar por un local en donde haya un centro de interpretación donde tú digas, bueno, y esto es lo que hay bajo tierra, ¿no? Claro, como se ha pasado el georradar ya por 1/3 de todo el terreno, pues ya se pueden ir sacando, poquito a poco se podrán ir sacando en 3D. Tú sabes que ahora mismo la tecnología es muy buena. Y a lo mejor pues le podemos sacar a la gente para que se asome como el que se asoma a un balcón, ¿no? Y está viendo cómo era la ciudad en aquella época, de manera virtual, pero de una manera en que tú dices, bueno, pues yo estoy viendo cómo era Asta, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas son la ilusión que tenemos y en los proyectos que tenemos y en lo que estamos trabajando. Mientras tanto, hoy en día, en el casco antiguo de la ciudad, se ubica el lugar donde mejor encontrar información sobre lo que es Asta Regia y lo que allí se ha encontrado. Porque mesas hay hallazgos desde hace más de un siglo, ¿no? Y esas están esperándoles en el museo. De momento no hay ningún sitio mejor para conocer mesas de Asta que el museo. Dios quiera que en el futuro pues tengamos un centro de interpretación, se puedan visitar las excavaciones in situ y tal, pero si alguien quiere saber de mesas de Asta hoy, pues tiene las puertas del museo abiertas y nosotros encantados de enseñárselo.